Buenos días, gracias a todos por conectarse y por querer conocer más sobre Tricentis. Vamos a esperar un par de minutos por si alguien tiene algún inconveniente para conectarse. Mientras tanto, les voy a dejar con un breve video que refleja en gran medida el ADN de Tricentis. Most people take software for granted, only noticing it when it fails. But it's part of our lives from the very beginning. We rely on it from the start. And while we'll always measure defect rates and development velocity, sometimes we can measure success in lives saved. We are not doctors, and we don't perform surgery, but we ensure that life-saving equipment works when you need it. Technology makes our lives entertaining. When you need to be moved, it's there. Software can create amazing experiences. And so do we. We're not rock stars. We don't make the sound. But we make sure that the show goes on, so she can lose herself in the music. Software has changed how we handle money, making it easier than ever to pay for dinner or buy a house, all through a series of tested transactions that connect buyers and sellers. We are not bankers. We don't make your money, but we help make sure it gets to the right person. And all of these things prove that digital transformation is not just changing industries, but creating entirely new ones. With a swipe of a finger, customers now control the fate of a business. It's no longer about responding to demand, but anticipating it. Because the only thing that's certain is that your business will change. And while we can't tell you what's next for your business, we make sure your team can move at the speed of the customer. So who are we? We are the people responsible for software quality. We are the people behind the technology that makes our lives better. We continuously test software because we are relentless advocates for the consumer. We bring confidence, trust, responsibility, and agility to digital transformation. Because we are driven to prevent software problems before they become business problems. People rely on software. That's why we make sure it's reliable. Queremos agradecerles a todos por conectarse el día de hoy a esta sesión virtual llamada Pruebas como soporte a la innovación y ventaja competitiva para la organización. Si durante la sesión tiene alguna pregunta, por favor, agradecemos pueda realizarla en el módulo de Q&A que se encuentra en la parte inferior. Ahora sí vamos a dar inicio a esta sesión. Año a año la transformación digital exige a las compañías incrementar la velocidad en la aceleración del desarrollo de software. Muchos de estos cambios todavía se realizan bajo prácticas tradicionales de calidad, asumiendo costosos riesgos por la baja cobertura de pruebas que aplicaciones, canales digitales y procesos de negocio necesitan. Una pregunta que se realizan los CEOs constantemente es, ¿cómo podemos alcanzar esa aceleración pero con excelencia? Basado en procesos de negocio en silos tecnológicos. Entonces estamos seguros que en esta sesión usted podrá resolver esas dudas, esa pregunta y esa gran incertidumbre que tiene, ya que aportaremos contenido y experiencia para que su compañía pueda alcanzar esa aceleración con excelencia, con menos riesgos y superando las expectativas que el negocio exige. Además, esa información la podrá compartir con todo su equipo para que puedan todos conocerlo. Para ello me gustaría hacer la palabra a Jaime Muñoz, que es Latin American Business de Tricentis, que cuenta con más de 25 años de experiencia y es un entusiasta en temas relacionados a pruebas de calidad y de software. Buenos días, Jaime. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Un placer de estar aquí compartiendo con ustedes este mensaje el día de hoy. Bien, vamos a comenzar un poco sobre esto, como les decía Eliana,
tengo algún tiempo trabajando no solamente en Tricentis, sino en el mundo del desarrollo del software, desde finales tal vez de los 90, un poquitito acerca de mí, hasta llegar a estas nuevas etapas. Hace unos 5 o 6 años emprendimos, fui parte del equipo que trajo la parte Enterprise de Jenkins a América Latina a través de CloudBees, y desde hace unos 5 años he estado trabajando con Tricentis, liderando el negocio de Tricentis en América Latina. Sobre la presentación del día de hoy, vamos a comenzar con una contextualización, una pequeña contextualización para poder aterrizar en cómo la propuesta de valor de Tricentis responde a los desafíos de las compañías el día de hoy, cómo las diferentes tecnologías, la metodología puede precisamente llegar a traer esta solución o mitigar de alguna manera diferentes aspectos que tenemos hoy día, que nos reducen de repente la velocidad, o de repente nos reducen la calidad, nos reducen igualmente la confianza que deposita el negocio en el área de tecnología, por cuanto cada vez que ocurre algo tenemos la excusa perfecta, ¿cierto? Estamos en tecnología y esa excusa técnica puede llegar desde un API, puede llegar desde un web service, puede llegar desde un SQL, puede llegar una tabla de SQL, puede llegar desde la misma app. Perdón, Jaime, disculpa, me dice que se está escuchando bajo. ¿Se está escuchando bajo? Sí. Gracias por quienes hicieron el retorno. A ver si mejora ahí, ojalá. Creo que es todo lo que puedo hacer por ahora. Yo te escucho mucho mejor. Por favor, ¿nos podrían indicar si se escucha mejor? Vamos. Creo que ahí debe estar bastante mejor. Sí, mejoró. Sí, todos dicen que mejoró. Perfecto. Fantástico. Gracias. Entonces, retomando, es fundamental para el negocio no solamente hacer esa aceleración, sino hacer la aceleración con calidad. No podemos sacrificar calidad por temas de aceleración. Para todos es claro, y los que estamos aquí de tecnología es supremamente importante, cuando el negocio nos avasalla y nos dice hay que salir y hay que salir para tal fecha y tenemos los deadlines y tenemos que trasnochar y tenemos que hacer y tenemos que salir a producción en ese día, ¿a qué costo? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la reputación de la empresa? ¿Qué concepto de riesgo tiene el negocio versus el concepto de riesgo que tenemos nosotros en tecnología? Nosotros en tecnología sabemos cuál es la cobertura de riesgo, sabemos qué tanto estamos probando e igual nos toca salir. El negocio probablemente está un poco desligado a eso y cree que tenemos una cobertura mucho más amplia al respecto. Entonces, uno de los principales temas es este, ¿no? No podemos acelerar en detrimento de la calidad efectivamente. Para esa aceleración y acelerando con calidad, como está denominada parte de esta charla, veamos un par de quotes de GitLab y del World Quality Report, donde en los últimos 3 años la parte de pruebas ha salido como el principal inhibidor al tema de velocidad. Y si lo atamos con lo que venía platicando, va a ser aún peor, porque tras de que estamos saliendo a producción con un riesgo altísimo, de todas maneras no estamos entregando a la velocidad que quisiéramos por problemas en las pruebas, problemas en temas desde pruebas manuales, desde el involucramiento de las gentes de negocio en las pruebas, en la baja reutilización que tenemos, en los porcentajes de automatización tan bajos que traemos, etcétera. Un poco aterrizado a América Latina, esto está dentro de lo que tiene que ver con la Asociación de Usuarios de SAP, un estudio que hicimos el año pasado en conjunto con Tricentis. Ustedes lo pueden ver aquí, inhibidores claros que tienen los usuarios de SAP dentro de lo que es, déjense de tal vez una modificación al sistema, de la misma implementación de los support packs, de los enhancement packs, de cualquier modificación que estemos haciendo en el sistema,
tenemos dos grandes áreas, ¿no? El periodo de pruebas dentro del mismo SAP que involucra a los usuarios funcionales y las pruebas fin a fin, donde realmente hay un problema y muy pocos las están haciendo. ¿Y por qué no se están haciendo esas pruebas? Miremos un poquitito el entorno, donde está este CIO viendo esta complejidad en su ecosistema tecnológico. Tiene seguramente una vicepresidencia o un grupo que está haciendo la modernización de las aplicaciones. Hay que convertirlas a otras tecnologías, hay que pasarlas a microservicios, hay que hacer otro tipo de estructura. Luego tengo infraestructura, precisamente esa modernización, la resiliencia, tengo que mover las cosas hacia la nube, tengo que tener un negocio muchísimo más estable desde el punto de vista digital ahora que estamos migrando el negocio a muchas partes digitales. Tengo desde la perspectiva de los datos complejas estructuras, inclusive tengo leyes de protección de datos personales, los datos son un inhibidor claro para la realización de pruebas, cómo los puedo trabajar, manejar, tengo igualmente procesos y tengo prácticas que hemos estado trayendo justamente para acelerar. Seguramente en México ustedes recuerdan cuando haciendo una analogía muy rápida con el tema de los carros hace, no sé, 20, 25 años, lo que primero uno hacía cuando compraba un coche era ver cómo lo ponía más veloz. Cuando estaba en la universidad especialmente, si era un coche 1000, quería llevarlo a 1300, si era 1300, llevarlo a 1500. Los Volkswagen en México salieron con 30 caballos de fuerza, los iniciales, luego los fueron mudando, pasando a 50 caballos de fuerza. ¿Y qué pasaba? Se rompía la suspensión, los frenos no daban, tenía una cantidad de cosas. Entonces, hemos evolucionado mucho igualmente en la práctica de aceleración específicamente, muchas veces a costa de riesgo y a costa de probar poco, obviamente, dentro de lo que tiene que ver con ese proceso. Pero en una complejidad de esta naturaleza, los sistemas están interactuando, los sistemas dependen uno de otro. Yo realizo un cambio en una app y se va a reflejar absolutamente en todo ese proceso de negocio. Yo realizo un cambio en el backend, igualmente va a tocar a la app y a la aplicación web probablemente. Entonces, esa complejidad del entorno hace que la práctica tradicional de lo que tiene que ver con la compartimentalización y en esa aceleración, cuando yo meto un DevOps, cada tribu, cada célula, cada equipo está trayendo cosas diferentes para probar. De eso se trata específicamente. Pero, ¿qué sucede? Cada quien va a ser responsable de su propio pedacito. ¿Qué pasa con las pruebas de regresión? ¿Qué pasa con las pruebas integrales? ¿Qué pasa con las pruebas no funcionales? Realmente no las estamos haciendo y al final se ve, al final ese cambio que no se percibió se reflejó con una mala liquidación de impuestos, por ejemplo, y que pueda detener un proceso de venta porque los impuestos no se están liquidando específicamente. ¿Qué queremos desde Tricentis? Ayudar a las compañías a que sean muy ágiles probando, ayudándole a las compañías a que implementen este Continuous Testing Framework al cual nos referimos, que puedan ver a Tricentis en un socio. Muchas veces le dicen, Tricentis, ustedes son una empresa de automatización de pruebas. No, no somos una empresa de automatización de pruebas. Una de las cosas que hacemos es automatización de pruebas, pero somos una compañía que da una visión integral al concepto de QA, una visión transformacional al concepto de QA, donde las empresas puedan, entre más ágiles puedan igualmente probar, más fácil pueden implementar cambios, más fácil pueden tener una innovación, más fácil pueden responder un entorno y poder responder al negocio. Miren, América Latina, en los diferentes países, tomémoslo en México, Colombia, Chile, han cambiado desde el punto de vista de gobernabilidad. Tienen ahora gobiernos que están más hacia un lado progresista, un poco más centrados, un poco más hacia la izquierda. No vamos a entrar en política, pero ¿qué sí genera esto? Una cantidad de reformas, reformas tributarias, reformas de código laboral, reformas probablemente en el código de comercio, y todo esto tiene que ser implementado, como se dice, de volada. Así es de que entre más rápido podamos implementar, seguramente más rápido vamos a responder al mercado y vamos a trabajar ese tipo de cosas. Total,
Queremos en Tricentis una ventaja competitiva para las organizaciones que puedan tener este tipo de implementaciones que están. Plataforma de pruebas continuas. Un poquito de quién es Tricentis. Nace en el 2007, en el 2011 entró el cuadrante mágico de Gartner, empezamos a comprar compañías, a adquirir tecnologías, a subir en el cuadrante mágico en la medida en que elaborábamos el desarrollo de nuestros clientes, más de 2.500 clientes alrededor del mundo, una penetración muy interesante dentro de lo que tiene que ver con ciertas industrias desde el punto de vista industrias innovadoras, industrias fintech, servicios financieros, bancos, industrias manufactureras de ciertas áreas, etcétera, que nos permitieron subir muy rápidamente dentro de ese cuadrante. Alianzas tecnológicas muy relevantes. SAP en el 2020 nos escoge como el compañero de viaje para ayudarle a mitigar a los clientes la adopción de nuevas tecnologías en su migración HANA y en la utilización de otros productos de su ecosistema para la transformación digital. Microsoft, Atlassian, el creador de Jira, que también es el cliente igualmente nuestro, socios de negocios locales que les ayudan a permitir esta misma transformación, y vamos a hablar de resultados. Los resultados los vamos a resumir igualmente en el último slide. Vamos a tener unas pruebas mucho más rápidas, una reducción de costos que están escondidos dentro de las diferentes áreas de la organización y sobre todo una cobertura de riesgo mucho más amplia que nos va a permitir con mayor asertividad abordar esos cambios en el mercado. Desde el punto de vista de la plataforma, vamos a responder una serie de preguntas que seguramente cada uno tiene y que Eliana bien describía en su introducción. Queremos responder a cosas sencillas como qué probar. No tengo que probar todo, tengo que probar lo que realmente le produce riesgo a la organización. Tengo que automatizar de hecho todo lo que más pueda, como siempre nos han dicho que se debe hacer, que pueda reutilizar, ¿cierto? Y que pueda con esa misma herramienta probablemente no automatizar un equipo, una célula, una tecnología, sino muchas cosas. Si escala o no escala, no tengo que esperar hasta el final a hacer una prueba de rendimiento. Debería ser capaz de poner una prueba de rendimiento temprana que me produzca el feedback adecuado para poder corregir dentro del camino. Manejar los datos, no solamente los datos para las pruebas, sino saber que mis datos están correctos, saber que mis datos que están siendo migrados en ese escenario que les mencionaba de los cambios de infraestructura a la nube, las bases de datos están correctas, son consistentes, están sincronizadas. Los datos que van para Business Intelligence igualmente son los adecuados. Estamos tomando decisiones basadas en unos datos verificados. Y luego un gobierno, ¿cierto? Estamos listos. Tengo muchas herramientas dentro de la compañía o dentro de mi ecosistema que están haciendo pruebas. ¿Cómo las integro? ¿Cómo puedo ver la eficiencia de esos equipos? ¿Cómo puedo obtener insights en real time y gerenciar una práctica de calidad? Todo esto obviamente se puede hacer siempre y cuando tengamos a su vez una metodología adecuada, y en eso Tricentis es muy prolijo también. Tenemos nuestra metodología de este Continuous Testing Framework que está a su disposición para, junto con la adopción de estas tecnologías, poder llevarlos a trascender dentro de ese proceso. Vamos a hablar un poquito de las tecnologías que componen esas diferentes preguntas. La primera de ellas se refiere al Live Compare. Es una tecnología de análisis de impacto para SAP y pronto para Salesforce. Estamos en el periodo de beta en la parte de Salesforce, donde con inteligencia artificial estamos entendiendo qué cosas son las que producen riesgo cuando yo cambio. Nosotros venimos de repente de un entorno donde nos dicen algunas herramientas que están en el mercado: mire, tengo 3.152 objetos combinados entre los estándares de SAP y mis zetas, y voy a realizar un cambio y se me impacta en 2.270. Eso se consigue en el mercado. Lo que realmente diferencia Tricentis es decir, mire, de esos 2.270 que se impactan, tenemos 479 que son los que le producen realmente riesgo a la compañía. Y no estamos hablando solamente de ECC, sino que estamos hablando de otro tipo del ecosistema de SAP, otra de las tecnologías de SAP. Entonces,
entender específicamente qué me produce riesgo a través de inteligencia artificial me va a ayudar muchísimo en el entendimiento de hacia dónde debo dirigir mis esfuerzos, hacia dónde debo priorizar, hacia dónde debo definir el alcance de pruebas, entender muy rápidamente cuáles son los objetos cambiantes y, como lo ven aquí en este slide, definir ese objeto cambiante, cuáles son las cosas. Puedo comparar inclusive códigos en diferentes instancias que me ayuden realmente a reducir muchísimo el tiempo de operación y de mantenimiento de mis sistemas. ¿Cuál es la idea? En un modo iterativo, entre más produzca cambios o modificaciones en mi sistema, entre más support pack o enhancement packs tenga que aplicar, si ya estoy en HANA, pues esto se va a multiplicar obviamente sustancialmente o en S4. Vamos a periódicamente ir reduciendo mi cobertura de test versus lo que me está diciendo este análisis de impacto. Ustedes ven esta gráfica aquí en la parte inferior de la pantalla, donde mes a mes, cada vez que itero, cada vez que LiveCompare hace su análisis y lo enfrenta a mi tecnología de automatización que tengo, ojalá sea Tricentis, pero podría ser otra. Vamos a hablar de Tosca enseguida. Va a identificar cuál es mi gap, cuáles son los casos que me producen un riesgo sustancial que no están cubiertos por pruebas, por los casos de test que ya tengo creados en mi repositorio automatizado de pruebas. En la medida en que avanzo, vemos cómo ese gap se va reduciendo. ¿Por qué? Porque me voy enfocando específicamente en la construcción de esos casos de prueba, de tal forma que probablemente la siguiente vez ya no voy a partir de 63 casos de test supremamente urgentes que tengo que terminar, sino en 24. Entonces, hay una ganancia muy interesante dentro de lo que es específicamente el análisis de impacto. Sin embargo, nuestra solución de análisis de impacto es mucho más amplia que solamente eso. Nosotros, si ven estos diferentes componentes o building blocks de la solución, van a ver que el análisis de impacto es uno de ellos, que es el que produce el mayor retorno de inversión definitivamente, y lo vamos a ver. Pero si estoy haciendo proyectos de migraciones forward, si quiero una optimización de licenciamiento, si quiero entender cómo están mi código a nivel de personalización, qué setas no se utilizaron nunca, qué sucede, o setas que no se están utilizando desde hace una fecha X, sincronización de ambientes. Tengo varias instancias. A nadie le pasa, ¿cierto?, que hay un error en producción y resulta que en pruebas no ocurre porque las instancias están diferentes. Entonces, hay una gran cantidad, como lo ven ustedes aquí, de elementos de valor dentro de la solución de Change Impact Analysis de Tricentis. Por ejemplo, me quiero referir a estos dos de la derecha. Uno es la calidad del código. Muchas de las empresas que trabajan en SAP tienen tercerizado el desarrollo de su ABAP. ¿Cómo sé que el proveedor realmente me está entregando con una calidad adecuada esos contratos que le estoy realizando? Tengo forma de hacer una auditoría de código pegada a best practices de SAP. Puedo igualmente, dentro de lo que se refiere a usuarios, roles, perfiles, autorizaciones, en una migración, puedo entender qué cosas no coinciden, qué usuarios tienen una serie de privilegios al final de esa migración que no deberían tener y que pueden causarle riesgos igualmente a la organización. En fin, LiveCompare les permite a ustedes tener una visión mucho más amplia, orientada a riesgo, que me pueda llevar a seguir acelerando nuestro proceso de pruebas a través de esa priorización, a través del ahorro de muchísimas horas de mantenimiento en la operación de SAP, en la detección de errores, en la sincronización de ambientes, como mencioné, que van a reflejarse, perdón, en esa velocidad y en la mitigación de riesgo. Ahora,
vamos a cambiar de tercio y vamos a ir un poco hacia la parte de automatización. Esas pruebas funcionales funcionan, y esas pruebas funcionales que no solamente parten de un principio de prácticamente todos nuestros productos a nivel de no code o low code en el peor de los casos, pero que a su vez pueda con la misma tecnología poder ir a un ecosistema supremamente variado. Hay estudios del mismo SAP y seguramente olvidémonos de SAP, pongamos un core específico donde el ecosistema de integraciones, como lo veíamos en el slide de la complejidad, de la integración de las diferentes áreas, van a tocar 30, 40, en SAP son 52 integraciones diferentes, con ecosistemas diferentes, con APIs diferentes, que pueden demandar talentos y capacidades diferentes. Una de las bellezas de Tosca es que sin necesidad de hacer scripting y sin código, pueda ir a trabajar interfaces GUI, pueda trabajar bases de datos, pueda trabajar APIs, pueda unirlo a mis pipelines de DevOps y siempre con una orientación a riesgo. En esta pantallita pequeña, fíjense que lo primero que él me dice es la cobertura y cómo voy en la ejecución de esa cobertura. Entonces, siempre vamos a estar basados en riesgo, basados en esa priorización que les he estado mencionando. ¿Cómo funciona un poquito Tosca? Primero, quiero compartirles, Tosca ya llegó a más de 300,000 personas alrededor del mundo certificadas en Tosca. La academia de Tosca está gratuita. Una Automation Specialist nivel 1 puede sacarse, la certificación puede sacarse en un par de semanas, todos los recursos están listos. Luego, soporta más de 160 tecnologías, es una inversión en ese Automation Specialist que no se va a perder porque está en la tecnología X o Y, sino que lo vamos a poder mover dentro de las necesidades de automatización de la organización. Yendo a Tosca, yendo a ese proceso fin a fin, ¿cómo funciona Tosca? Tosca tiene, como les decía, más de 160 adaptadores que pueden entrar y leer esas aplicaciones creando una serie de módulos que vamos luego a poder mantener de una forma muy eficiente. Vamos a crear los casos de test a partir de esos módulos. Vamos a involucrarle los datos, las iteraciones que necesitemos para poder producir los escenarios reales de prueba. Sí puedo vincular diferentes tipos de datos, puedo conectarme a una base de datos, puedo importar CSV, Excel, puedo tener diferentes alternativas sobre ese proceso. También tengo algoritmos que van a poder maximizar la cantidad de escenarios de prueba con el mínimo número de estos escenarios para tener una cobertura adecuada dentro de lo que necesite. Voy a tener obviamente una lista de ejecución. Estamos hablando de una prueba fin a fin. Tengo que pasar del app al API, tengo que pasar del API a una validación en un .NET, tengo que pasar de la validación de un .NET probablemente a otro API para hacer una conexión a una base de datos, etcétera. Tengo que tener esa lista de ejecución por parte del proceso. Tengo que reportar en tiempo real cómo están transcurriendo esos tests y debo retroalimentar toda la parte de los requerimientos. Es el ciclo que tradicionalmente cumple Tosca dentro del proceso. Para ello hay ciertos fundamentos. El primero de ellos es el Model Based Testing Automation. No requiere código, tiene los adaptadores, hace el scan de las aplicaciones, trae los módulos y a partir de los módulos voy a construir los casos de test. Esos casos de test van a estar priorizados de acuerdo con lo que hemos venido revisando, no solamente por Live Compare, sino por los requerimientos que se hagan a través de los pipelines de CI/CD. Voy a tener un manejo de datos, voy a reducir ese inhibidor de los datos, permitiendo tener una ejecución de esos tests mucho más ágil. Y hablando de ejecución, que tengo una infraestructura adecuada para poderlo hacer, no solamente a través de máquinas virtuales por demanda en un pipeline, sino la voy a poder poner igualmente en la nube. La integración con DevOps obviamente le vamos a dar por descontada. Y luego, necesitamos
algunas infraestructuras que son muy costosas para mantenerlas en un ambiente de pruebas o dependen de un tercero. ¿Qué puedo hacer? Bien, Tosca tiene un módulo de virtualización de servicios que me van a permitir cubrir con infraestructuras que no pueda replicar en un entorno de pruebas o servicios de terceros que están aquí ya vinculados al respecto. Voy a pasar un poco a mostrarles cómo funciona Tosca, cómo se ve Tosca en un entorno productivo a nivel de automatización, y en el interín, si me quieren dejar alguna pregunta en el módulo de Q&A, sería formidable, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco de Tosca. Tosca es una aplicación Windows, una aplicación muy sencilla de manejar, que tiene aquí una serie de pestañas. Esas pestañas van a incrementarse en la medida en que yo añada diferentes módulos. Para esta vista solamente tiene la parte de la creación de los módulos, los casos de prueba y un Scratchbook, que es un debugger donde voy a revisar cómo se comportó todo el proceso. En este tema vamos a trabajar diferentes tecnologías. Vamos a trabajar dos tecnologías web, una tecnología que está haciendo la captura de los datos a nivel de una requisición, un login a Salesforce, una validación de leads en una aplicación .NET. Y por último, vamos a cerrar este pequeño proceso con SAP, en la creación de una orden de SAP. Lo interesante es cómo lo voy a realizar desde el lado de Tosca. Tosca, vamos a, en este caso, a abrir un monitor, y en ese monitor de Tosca vamos a realizar los diferentes escáneres. Él lo primero que va a entender es qué está corriendo en este momento en el PC. Puedo ir desde la aplicación, como vieron ahí, al API o a diferentes otros utilitarios que tiene con escáneres específicos, como por ejemplo el de Salesforce. Dentro de nuestro proceso, hablábamos que lo primero que se hacía era esta captura de datos a nivel de esta aplicación web. Vamos a hacer el scan. Puedo, aquí va a quedar el monitor de Tosca abierto. Puedo escoger todos los campos o puedo escoger selectivamente los campos que necesitemos en este momento para efecto de lo que tiene que ver con la prueba. Cada uno de los diferentes botones. Esta demo un poco va atada hacia la flexibilidad de la funcionalidad, así que no voy a entrar en muchos detalles. Vamos a ir a la otra tecnología que estamos viendo aquí. Es un lighting de Salesforce que igualmente está en el web, pero tiene obviamente diferentes tecnologías asociadas. A partir de allí vamos a ir a la aplicación .NET. En esa aplicación .NET igualmente vamos a escoger los elementos, los componentes de la misma que están en el tema. Puedo hacer igualmente al final, lo vamos a ver, puedo renombrar componentes. Cada componente tiene un identificador único. Muchas veces los desarrolladores son un poco caprichosos y ponen nombres no muy mnemotécnicos a las diferentes variables o a los casos. Necesitamos que esto lo entienda un usuario de negocio, así de que lo podemos renombrar sin causar ningún tipo de disrupción ni en el módulo ni obviamente en los casos asociados de prueba que vamos a tener para ellos. Entonces, escogemos igualmente toda la parte de SAP, hacemos el cierre y vemos a nivel de la creación de los módulos cómo se ve. Igualmente, como les decía, puedo hasta renombrar estos diferentes módulos. Lo que sí tengo en cada uno de ellos, van a ver, es un screenshot, los elementos que componen igualmente cada uno de esos módulos, y a partir de allí es desde donde yo voy a empezar a construir. Y fíjense que desde el punto de vista de talento, no necesito un especialista en SAP, no necesito un especialista en ningún tema de lenguaje de scripting asociado a una potencial automatización, a tomar ese cuaderno de pruebas que tengo probablemente en un Excel o a una automatización que ya tengo y volverla a convertir en este proceso.
La idea es nuevamente que inclusive usuarios funcionales puedan entender claramente estos módulos y puedan visualizar una prueba posterior con ellos. Una vez esos módulos están aquí creados, simplemente hay que hacer un drag and drop del módulo específico hacia la pestaña donde están los casos de test y de allí involucrar esos casos de test hacia adelante. Vamos a ampliar la pantalla para que puedan ver los dos módulos al mismo tiempo, el de test cases y el de la creación de los módulos. Yo puedo tomar un módulo, por ejemplo, este módulo de login de Salesforce, arrastrarlo y ponerlo como un caso de test. Un caso de test que les voy a mostrar un poquito hacia adelante cómo puedo combinar diferentes formas en ese caso de test. Vamos a renombrar ese caso de test, a darle una mnemotecnia mucho más clara. Este es un caso muy sencillo, es una prueba donde hay simplemente un input de los campos que componen este módulo. Entonces hay un login, hay un password y hay un botón de login que hay un clic donde ustedes inmediatamente ven que el action mode es un input. Se espera que haya un input y ese input puede llegar automático o puede llegar manual o puede llegar a través de un cálculo o puede llegar a través de un número randómico, puede llegar a través de una verificación, etcétera. Puede estar concatenado con un módulo anterior donde tenga que esperar a otra parte o a otra aplicación o un API para producir ese resultado que necesitamos allí. Ahora, fíjense que en este caso de prueba lo estoy arrancando desde cero. Quiero pensar en que debo abrir un browser antes. Para eso me voy a ir a unos módulos estándares que tiene el toolbox de Tosca. Y le voy a decir en ese Toolbox Engines, el X-Engines que está aquí abierto, hay un folder que tiene el XML, el HTML, y en el HTML aquí vamos a entender que hay una serie de opciones en las cuales voy a poder abrir, voy a poder cerrar un browser y voy a poder tomar ese módulo y rápidamente vincularlo al caso de test que estoy construyendo en este momento con la apertura de ese login en Salesforce. Entonces, lo organizamos aquí porque la apertura del browser obviamente es primero y puedo seguir construyendo a partir de esta funcionalidad una aceleración igualmente en la construcción de las pruebas. No todo tiene que ser específicamente, ya está corriendo el caso de test de una forma específica. Quiero mostrarles igualmente aquí dos cosas más. Uno, un Tosca más completo, un Tosca donde están los requerimientos, están los módulos que acabamos de ver, están los test cases. Fíjense que aquí hay un módulo adicional que es el test case design, donde tengo la vinculación de todo lo que tiene que ver con los datos. Tengo una lista de ejecución en este módulo verde, tengo el mismo Scratchbook, tengo la parte de OSV que tiene que ver con todo el tema de la virtualización de servicios. Y en este caso, lo que vamos a revisar aquí son algunas de las opciones que tengo para poder llevar la creación de esos test cases. Nuevamente hacemos el drag and drop del módulo a nivel de la parte de creación de los test cases. Y aquí vamos a observar, en este caso estamos haciendo un input. Fíjense que en la medida en que yo dé valores específicos va a ser un input, pero ese input puede ser en un action mode diferente. Les mencionaba hace un minuto, puedo tener una verificación, puedo tener un número randómico, y la construcción del caso de test pues va a ser pues muy intuitiva, muchísimo más rápido. Inclusive dentro de lo que son las variables puedo tener una serie de temas adicionales a nivel de cálculos, etc. No nos va a dar el tiempo. Me hubiera gustado mostrarles un poquito el tema de la ejecución, de cómo un caso de test va fin a fin, pasando por las diferentes tecnologías sobre las que estábamos trabajando anteriormente.
¿vale? Bien, vamos a regresar a regresar aquí a nuestra presentación. Una vez les mostré un poquito tosca. Sé que tengo una pregunta, ya vamos a ir con ella. Y vamos a ver qué implicaciones ha traído estos niveles de automatización con Tosca. Ninguna de estas compañías, ven los nombres grandes, Exxon, AGL, Tyson, Workplay, ninguna de estas compañías no tenía un nivel de automatización. Todas habían probado con niveles de automatización. Todas habían estado manteniendo frameworks, peleándose en el mercado por talento, capacidades, de poder hacer automatizaciones, creando desarrollos paralelos al desarrollo del software, un desarrollo paralelo para hacer la automatización de los casos de test, y se dieron cuenta que por ahí no era. Se dieron cuenta que había formas mucho más eficientes de hacerlo, se dieron cuenta que había con unos niveles de automatización mucho más intuitivos, más rápidos, sobre todo reusable, que no caían en trampas de mantenimiento, y pudieron llegar a este tipo de resultados, cosas que les tomaba 5 semanas poderlas sacar en 4 días. Es una eficiencia de 25 veces. No todos tienen ese nivel de eficiencia, pero tradicionalmente Tricentis habla en su propuesta de valor de 10x. A Tyson le redujo en 8 veces. A Workplay se lo redujo en 8.4 veces, de 6 semanas a 5 días. ¿Qué otras cosas hemos podido hacer desde el punto de vista de la reducción de riesgo y cobertura? A calzón quitado, Exxon estaba con un riesgo, una cobertura de riesgo del 32%. Hay diferentes metodologías de analizar esta cobertura de riesgo. Es diferente para un SAP o para un Salesforce que para una aplicación hecha en casa en cuanto a miles de líneas de código, etcétera, y la cantidad de los casos de test. Pero en general tienen un aumento de la cobertura de riesgo mucho más amplio. Eso es un soporte invaluable al negocio, y saber que lo que estoy lanzando por lo menos está aprobado en un 80%. Es una tranquilidad diferente de decir, hombre, estoy en una tercera parte de lo que tiene que ver con las pruebas. E igualmente en una reducción de costos, de la cantidad de costos escondidos, de reprocesos y obviamente de problemas encontrados a nivel de producción. Aquí hay otro cliente que llega, que se llama Hewlett Packard Enterprise. Hewlett Packard, si recuerdan, vendió una serie de productos, o Hewlett Packard mismo vendió una serie de su compañía a otra empresa que produce software para hacer testing. Bien, después de que la vendió, se mudó y ahora trabaja con Tricentis. Eso habla bastante bien de nuestra plataforma versus lo que se encuentra en el mercado. Desde el punto de vista del cálculo de negocio, cuando trabajamos con un cliente, siempre sustentamos de esta manera. ¿Cuál es la eficiencia que vamos a ganar? ¿Cuáles son las velocidades a las cuales podemos acceder? ¿Cómo mejoro la detección de mis problemas? ¿Qué tipo de costo puedo ahorrar? Y todo eso edifica un retorno de inversión y un sustento del proyecto que a través de la metodología que tenemos les vamos a poder ayudar. Luego, continuando con Continuous Testing, ¿por qué desligamos un poco las pruebas de rendimiento y las hacemos al final que las pruebas funcionales? ¿Por qué no las vamos haciendo simultáneamente? ¿Por qué no puedo tener una herramienta que tampoco tenga código o que sea de low code, que tenga una integración nativa con mi producto de automatización y que me permita no solamente testear protocolos, sino ahora también Real Browser dentro de New Load, y puedan esos casos ser reutilizados? Pues bien, New Load se alimenta de esas pruebas funcionales que va haciendo Tosca. En la ejecución de la prueba funcional le va creando a New Load los parámetros para poder ir haciendo el test, digamos, prácticamente al mismo tiempo que las pruebas funcionales, haciendo un claro shift left de lo que es la parte de performance y no esperando hacia el final. Cuando piensen en New Load, pensemos en unificación. ¿Y por qué unificación? Porque New Load puede testear desde un SAP hasta las aplicaciones obvias a nivel de cualquier
e-commerce que ustedes puedan pensar o diferentes áreas de multicanal, que las llamamos hoy día. Podemos integrar a New Load no solo con Tosca, lo podemos integrar con Selenium, lo podemos integrar a nuestros diferentes pipelines. Entonces, por eso les digo, piensen en unificación, un solo producto que les pueda hacer todas las pruebas no funcionales a través de la organización, que se integren con herramientas de monitoreo, que puedan obviamente trabajar con temas de microservicios, que puedan hacer un SAP o protocolos más complejos y que pueda llegar inclusive a trabajar con SDKs de herramientas como Splunk o como temas de BI. Normalmente cuando hacemos esas pruebas unitarias, y era lo que les mencionaba a nivel del shift left, nosotros podemos ir automatizando, podemos ir haciendo el smoke test, podemos ir haciendo nuestros sanity checks en cada uno de los sprints que estamos realizando, pero estamos dejando el performance para el final. La invitación es utilizar New Load e ir haciendo las pruebas consistentemente en la medida en que vaya haciendo las pruebas unitarias de cada uno de los sprints y ahorrarnos un dolor de cabeza al final y sobre todo temas de reprocesos importantes. Un comparativo rápido a nivel de las diferencias de no solamente de los skills que se necesitan para manejar New Load versus otras herramientas, sino una comparación muy interesante desde el punto de vista de mantenimiento. ¿Qué esfuerzo necesito para poder crear estas pruebas dentro de New Load versus lo que debo crear a nivel de otras herramientas basadas en scripting? A nivel de un poco historias de éxito, aquí las pueden ir viendo, hay muchas dentro de nuestro web. Cisco a nivel mundial tiene más de entre 40 y 50 equipos utilizando New Load para diferentes tecnologías. Home Depot 10 veces más rápido sus pruebas de rendimiento que lo que hacían antes con otra herramienta. El mantenimiento, una reducción del 80% del mantenimiento en Raffenhessen, igualmente, lo cual pues, soporta bastante bien el involucramiento temprano de una herramienta low code dentro del proceso de las pruebas funcionales. Quiero hablar igualmente de Qtest, no solamente de Qtest como una herramienta también orientada a riesgos, sino a nivel de gobierno. Nadie simplemente ha estado ahí afuera esperando que llegue Tricentis para decirle que pueda hacer una serie de pruebas fin a fin. Todo el mundo tiene en sus diferentes evoluciones no solamente del área de DevOps, sino en aquellos un poco tecnologías que se diseñaron y se adquirieron hace 15 años o más, con las cuales han venido haciendo pruebas, pero en las cuales requiero empezar a gobernar, requiero empezar a tener insights en real time y necesito realmente tener una herramienta como Qtest que vaya con desde la parte de DevOps, desde mis pipelines de DevOps, de Continuous Integration y Continuous Delivery, hasta la parte de Waterfall y que pueda definitivamente a través de Qtest no solamente orquestar esas otras herramientas, sino gobernar y entender específicamente cómo están mis pruebas, los porcentajes, las métricas que necesito estar conociendo, tener un lanzamiento desatendido de pruebas desde esta misma herramienta, inclusive también es viable. Muchos casos de éxito a nivel de Qtest, inclusive Atlassian, el mismo creador de Jira, utiliza Qtest dentro de su desarrollo. Hemos lanzado inclusive una versión light de Qtest como un plugin para Jira, que lo encuentran en el marketplace de Atlassian hoy día. Es una de las, lo que nosotros llamamos los TTA, que se los voy a mostrar justamente en la lámina siguiente a esta. ¿Por qué? Porque estamos, si recuerdan la segunda lámina de esas preguntas que estábamos haciendo, entre qué es lo que debo probar, si funciona o no funciona, si escala o no escala, si tengo los datos correctos. Esto es muy importante para quienes están haciendo migraciones, para quienes están o construyendo o migrando su data warehousing, para quienes tienen unas herramientas de BI que se están constantemente alimentando de diferentes bases. Entender que esa alimentación que llega al BI es la correcta, entender que mi base que estoy migrando
a la nube igualmente está reconciliada, es consistente, es coherente, y hay todo un tema de calidad de datos inherente a esto que está un poco fuera de lo que tiene que ver con la parte de las pruebas funcionales, pero que definitivamente hace parte de este interesantísimo mundo de lo que es los temas de calidad. Por último, desde la parte del portafolio, quiero comentarles igualmente que tenemos dentro de Tricentis algunas cosas muy especializadas, la llamamos TTA o Tricentis Test Automation Models. Tenemos algo nativo para Salesforce, tenemos algo nativo igualmente para ServiceNow, aquellos que estén haciendo ese tipo de implementaciones que son altamente customizables porque representan una forma de trabajar, un protocolo, una cultura dentro de la organización, que todo prácticamente al final termina siendo personalizado en un entendimiento y en un aprovechamiento de una construcción de pruebas automatizadas adecuadas para que les permita hacer una evolución igualmente, no solamente de los releases. Estos dos fabricantes les dan a ustedes, tal vez en el caso de ServiceNow, las últimas 2 versiones, les da soporte a las últimas 2 versiones. De ahí hacia atrás, pues ya no le da soporte. Así de que si estoy sacando una versión cada 6 meses, pues en el peor de los casos voy a tener que hacer un major upgrade de ServiceNow en un año. Y si no tengo las pruebas adecuadas, me va a costar mucho trabajo en poder mantenerme con la tecnología y en poderle garantizar a la empresa el retorno de inversión que le presentamos cuando solicitamos los recursos para poder presentar este tipo de tecnologías. Resumiendo esa propuesta de valor de Tricentis, tengo dentro del análisis de impacto 85% en reducción del esfuerzo de pruebas a través de esa inteligencia artificial que nos ayuda en recopilar y en priorizar esa información. Una automatización de más del 90%, imposible de conseguir con una herramienta de scripting o con un framework que trabajaba a nivel de open source, en crear un desarrollo, como les decía, paralelo de automatización, el esfuerzo de desarrollo de software, en poder hacer pruebas fin a fin, 100% a nivel de los diferentes procesos, en poder hacer ese chip left de las pruebas de rendimiento empresariales a manejarlas de una manera temprana. Entonces, esto viene y suma a esa propuesta de valor que les presenté de Tricentis antes, con un 10 veces más rápido en poder hacer esa entrega de software, en una reducción de costos y un cubrimiento de riesgo muchísimo más elevado dentro de ese proceso. Con esto cierro la temática que tenemos dentro de la sesión de hoy. Vamos a ir tengo algunas preguntas que están trabajando. Entonces dice, Tosca puede automatizar pruebas no de código, sino de usuario trabajando en un sistema legado. Sí, lo puede hacer. Aún no encontramos, por lo menos en América Latina, una tecnología la cual Tosca no haya podido entender, ¿cierto? En términos de configuración contable, cálculos de intereses, amortizaciones, depreciaciones, son casos de uso. Se pueden crear esos escenarios, obviamente, y esos escenarios van a mudar con diferentes tipos de factores. Puedo tener muchos de esos escenarios y validar que los cálculos que se están haciendo sean los adecuados. O sea, puedo perfectamente replicar esos escenarios, hacer las variaciones de los escenarios que necesite y entender que las pruebas son exitosas en ese lado. ¿Se puede utilizar para automatizar Oracle? Fantástica pregunta. Sí, y tenemos un módulo específico que también hemos venido desarrollando para integrarlo mucho más sencillo para todos los sistemas Oracle. No es un tema exclusivo de SAP, hay mucho para la parte de Oracle también. Tiene el material de la presentación con el contenido de las diapositivas en español. Me disculpo, hay 2 o 3 slides que quedaron en inglés. Discúlpenme el Spanglish, a veces la traducción es difícil de realizar. Hoy mismo hice un par, me costó trabajo, por ejemplo, ese drill down, la exploración o la palabra landscape. Hay algunas cositas allí, pero esta presentación está en un 90% en español. Habría que traducir 3 slides, pero los vamos a traducir, y cuando les enviemos el material de la presentación, con el mayor de los gustos,
se las vamos a compartir. Tricentis cuenta con alguna herramienta para la gestión de portafolios y proyectos, presupuestos, recursos, estatus, reportes. De la gestión del proyecto 100%, no a nivel de lo que puede ser de resultado, de manejo de presupuestos o de tema de recursos. Lo que tiene sí es los insights a nivel real time de todo lo que se refiere a la gestión de calidad en cuanto a estatus, en cuanto a reportes, en cuanto a este tipo de cosas. Puedo evaluar los diferentes equipos o las diferentes áreas, diferentes tecnologías, pero puedo manejar todo lo que tiene que ver con los requerimientos, pero aún la parte de presupuestos específicamente no. Con Tosca puedo mantener pruebas funcionales, web, APIs, microservicios, performance, todo en la misma herramienta. APIs, microservicios, apps, sí en la misma herramienta. La parte de performance no, pero habla con New Load. Creo que esta fue, la pregunta estuvo antes de que presentara New Load. Lo que sí puede hacer Tosca es enviarle todos los insumos a nivel de la ejecución de pruebas funcionales a New Load para que New Load los convierta ya en pruebas no funcionales y pueda hacer esa gestión dependiendo obviamente de las necesidades que tengamos, ¿no? A nivel de número de usuarios con el cual quiera hacer las diferentes pruebas o la cantidad de tiempo que necesite con un X número de usuarios para poder producir otra prueba. Ese tipo de variaciones las puedo realizar ya en New Load, pero obviamente tengo los scripts generados desde Tosca para que esto se pueda incorporar. ¿Se integra Tricentis con GitLab? Sí, señor, se integra Tricentis con GitLab sin ningún problema. A ver, aquí hay otra. ¿Tienen alguna integración nativa con algún framework de emulación de dispositivos móviles específicamente para la automatización? Integración nativa, no estoy seguro que te entienda la pregunta. Tenemos socios de negocios que realizan, por ejemplo, a nivel de la app, dispositivos móviles, pruebas con dispositivos móviles reales. Quiere decir que este dispositivo móvil real, esta tecnología te está midiendo desde la red hasta en la memoria del dispositivo, el procesamiento del dispositivo, tiene inteligencia artificial para poder entender cómo se comporta tu pantalla, por ejemplo, en diferentes versiones de Apple y de Android, etcétera, para poder hacer esa prueba a nivel de dispositivo. Es algo un poco más específico, porque te mide todos estos factores. Tricentis está más a nivel, Tosca está más, un poco más a nivel funcional de la app y no tanto en el look and feel. Entonces, si esa integración se refiere a aplicaciones que hagan este tipo de funcionalidad, sí tenemos integración con algunos de ellos, es correcto, lo podemos revisar offline con el mayor de los gustos. ¿Dónde se puede capacitar Tosca? Vayan a Tosca, a tricentis.com, en la parte de recursos está el Academy, o den la lupita y pongan Academy, les van a salir los diferentes roles. Tenemos 5 o 6 certificaciones diferentes. Hay hasta una certificación de arquitecto que es quien nos ayuda a cumplir toda la parte de lo que nosotros llamamos Continuous Testing Framework, que me da la oportunidad de poderlo mostrar aquí un poquitito. Obviamente no todo es tecnología, necesitamos una metodología adecuada para poderlo incorporar. Vamos a trabajar desde el punto de vista de las tecnologías, los procesos, la gente. Dentro de la gente tenemos diferentes, obviamente, tipos de componentes. Tenemos desde los equipos, y en los equipos vamos a tener el Product Owner, el Test Analyst, el Automation Specialist, diferentes tipos de métricas, obviamente, para cada una de las diferentes áreas. En la parte de los equipos, por ejemplo, tienes métricas a nivel de la detección de defectos, de fugas que se hayan ido a producción, de los ciclos, el tiempo del ciclo de pruebas, los esfuerzos que se vienen salvando, el ROI a nivel de velocidad y calidad en esa detección. Cada quien tiene sus roles y sus métricas. Hay un documento muy interesante que se llama el Continuous Testing Framework de Tricentis,
que lo pueden igualmente descargar dentro de nuestro site. Muy bien, estamos en la hora 00. Me complace mucho que hayamos podido cubrir gran parte de la temática. Tal vez me quedó mostrarles una ejecución fin a fin de la parte de Tosca. Sin embargo, esto queremos abrirlo para ustedes en una conversación, y en esta conversación déjenos saber cuáles son sus necesidades. Podemos compartirle una serie de recursos para que vayan haciendo sus análisis. Mundial comienza el fin de semana, pero igual tenemos que ver cuáles son los proyectos del 23. Tenemos que revisar si desde las aplicaciones core y de las tecnologías últimas que hemos estado adquiriendo, esos retornos de inversión se están dando para las compañías. Tenemos la forma de ayudarlos a que esos retornos de inversión se cumplan, como agilizando pruebas, como entregando más rápido, como entregando con un cubrimiento de riesgo mucho más elevado, y al final evitándoles esas sorpresas que les decía al comienzo que puede tener tecnología para el negocio, en términos de decir, necesito tuve un problema con una tabla de SQL, tuve un problema con X o Y sistema, de ahí estamos. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación el día de hoy. Hay algunas preguntas adicionales que tenemos aquí, las vamos a responder offline. Asegúrense que no tienen una pregunta en el chat, porque estas se nos van a borrar, que si las preguntas están dentro del módulo de QA, las vamos a poder desarrollar. Así es de que nuevamente les agradecemos muchísimo por su tiempo, a nuestros socios de negocios igualmente por la divulgación de esta instancia, y esperamos poder estar conversando con ustedes en un futuro inmediato. Gracias.